En esta presentación intentaremos acercarnos a algunos de los conceptos vinculados al proceso de la comunicación de malas noticias en el ámbito de la medicina y el ámbito de la salud en general. Partimos de la base o de la concepción de que la comunicación en medicina es un proceso de intercambio de información, ideas y emociones que implica una escucha activa y una comprensión lo más integral posible de la situación. Dicho de este modo, parecería algo sencillo de lograr, pero basta ponernos en la práctica de cualquier acto comunicacional para darnos cuenta de que no es algo sencillo, de que empieza a complejizarse cuando son dos o más personas quienes están involucradas en dicho acto comunicacional. También partimos de la base o de la idea de que la comunicación en medicina es una o la herramienta básica para la práctica asistencial. Es aquello que nos permitirá construir una relación terapéutica, una alianza terapéutica, como llamamos, tanto con el paciente como con la familia de éste. Y entre otras cosas, nos permitirá arribar a la toma de decisiones conjuntas, algo que es muy importante para el trabajo del médico en el día de hoy. Recordemos algunos aspectos de este esquema que hablan de los componentes verbales y no verbales en la comunicación. Refieren a un trabajo bastante viejo de la década de los 80, pero que continúa bastante vigente en algunos aspectos. En este trabajo planteaba el psicólogo alemán Albert Mehrabian que en una comunicación íntima entre dos personas, solamente un 7% de lo que decimos, de las palabras, es lo que constituye el acto comunicacional. El otro 93% restante lo constituyen los aspectos no verbales, como por ejemplo el lenguaje corporal, el tono de voz, la entonación, los gestos, la postura, la mirada. Esto como para, bueno, traer otra vez y refrescar estos conceptos y estos aspectos que hemos visto a lo largo de la formación en medicina, de cuánto pesan en nuestra comunicación o en cuando nos comunicamos con otros, aquellas partes, digamos, que no podríamos controlar en la comunicación, como tienen que ver con esto del lenguaje corporal, nuestro tono de voz, nuestra gestualidad. Son actos que prácticamente los realizamos de manera automática y sin embargo, como vemos, tienen un peso muy importante en lo que el otro escucha, en lo que el otro ve, de lo que nosotros intentamos comunicar. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué es importante entrenarse en comunicación de malas noticias para alguien que se forma en ciencias de la salud, en medicina? En medicina particularmente, porque bueno, la comunicación de las malas noticias es una práctica médica inevitable, ocurre en el cotidiano, en el día a día, y ahora vamos a ver por qué consideramos que esto es así. También se piensa o se parte de la base, o a veces se trae como un problema, de que hay muy escaso o nulo entrenamiento en justamente la comunicación de malas noticias. Se ha visto en diferentes universidades, a través de programas de entrenamiento, sobre todo a nivel de posgrado, cómo las puntuaciones ante determinadas escalas de medición de la adquisición de dichas habilidades, cómo ha mejorado a partir de programas específicos de entrenamiento. O sea que esto nos transmite la idea de que no solo es importante entrenarse, sino que es posible, y que es posible obtener buenos resultados luego de un entrenamiento en malas noticias, en comunicación de malas noticias. Es un tema que, bueno, surge también a partir de los cambios en los últimos años, las últimas décadas, en lo que es la relación médico-paciente, donde, bueno, tenemos una necesidad de una medicina moderna y humanizada, donde tenemos una comunidad de pacientes con otro rol mucho más activo dentro de lo que es esa relación, ese intercambio con el médico, mucho más consciente de sus derechos, de sus obligaciones como comunidad de pacientes. Consideramos también a la comunicación de malas noticias como un acto humano, ético, médico y legal. Tiene implicaciones
también en cuanto a lo legal. Vamos a pasar ahora a realizar un ejercicio práctico para también visualizar desde nosotros mismos qué implica para cada uno de nosotros comunicar una mala noticia, o qué quiere decir recibir una mala noticia. Vamos a hacer el ejercicio de recordar una mala noticia o la peor noticia que hayan recibido. Puede ser algo reciente, puede ser algo más del pasado. Traten como de focalizar en una en particular, en una situación, en una mala noticia que hayan recibido. Recuerden los detalles de ese momento. Cómo era el lugar, la fecha o el momento del año donde se encontraban, el ambiente, si era de día, si era de noche, si había frío, había calor, en qué momento del año era, dónde se encontraban, quién fue la persona que transmitió esa noticia, esa mala noticia. Traten de recordar quién era esa persona, cómo lo hizo, qué palabras utilizó, frases, alguna palabra en particular que les haya quedado como más grabada, algo de la actitud de esa persona, si estaba calmado, si estaba nervioso, si comunicó la noticia estando de pie, si tomó asiento, cuánto tiempo utilizó. Traten como de recordar todos esos detalles y revivir un poco mentalmente, haciendo este recorrido, esa experiencia. Quédense un par de minutos recordando esa vivencia, esa experiencia. Si quieren pueden tomar alguna nota, algún apunte en particular de esa situación, algo que quieran destacar, algo que les llame la atención. Y vamos a pasar a continuar luego con la presentación. Continuamos entonces con lo que consideramos una definición bastante consensuada de lo que es una mala noticia. Podemos entender que una mala noticia es cualquier información que afecta de forma adversa y grave la visión de futuro que tiene un individuo. Aquello que, una vez que conocemos ese contenido, sabemos que afectará la forma en que nosotros vamos a seguir considerando nuestra vida de aquí en más. Piensen en la situación del ejercicio que recordaron. Piensen cómo afectó esa noticia que recibieron, si su vida cambió en algo a partir de haber conocido esta información. Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando pensamos en esto de recibir malas noticias o de dar una mala noticia, que tenemos que poder valorar, o mejor dicho, medir de alguna manera la valoración subjetiva que el otro, en este caso el paciente, va a hacer de esa noticia que va a recibir. La gravedad de una noticia, dice Buchmann, para el receptor, para quien la recibe, va a depender de la distancia de la misma con la expectativa que tiene el paciente en este caso. Y también va a depender de los recursos de afrontamiento con los que cuenta ese paciente, con los que él percibe que tiene. A ver, cuando hacíamos este ejercicio, ¿no?, de pensar en una mala noticia, el ejercicio anterior, cada uno de ustedes debe haber pensado en alguna situación en particular, y tal vez pudieran intercambiar y escuchar relatos de otras personas, en qué mala noticia pensaron. Tal vez para ustedes, o para usted en particular, no sería una mala noticia. Sin embargo, todos de alguna forma pensamos en una en particular porque esa es la que nosotros consideramos para nosotros la peor noticia o una mala noticia. Y tiene que ver con esto, con esa valoración subjetiva que hacemos de la situación, con ese orden de prioridades tal vez que damos. Y también con los recursos de afrontamiento, como dice Buchmann, ¿no?
tal vez una mala noticia para alguien puede ser algo no tan terrible para otra persona, porque siente que cuenta con recursos emocionales, cognitivos, comportamentales, sociales, socioculturales, que de alguna forma ayudan a que pueda sobrellevar de mejor manera el afrontar esa mala noticia. Entonces, este es un concepto importante también a tener en cuenta cuando pensamos en que tenemos un individuo enfrente, una persona, que tenemos que comunicar una mala noticia. Tal vez para nosotros es mucho más terrible de lo que tal vez la persona pueda recibirla, o algo que para nosotros puede no sonar como una situación tremendamente terrible, para la persona puede ser algo, en ese momento en particular, algo sumamente difícil de poder asimilar, y constituir, por lo tanto, una mala noticia. Vamos a pasar a otro ejercicio ahora, ya más pura y exclusivamente pensando en el ámbito del ejercicio de la medicina. Escriban, por favor, en una hoja, ¿cuál consideras la peor noticia que podrías dar desde el rol como médico o como médica? ¿Cuál es la peor noticia que podrías transmitirle a un paciente o a un familiar? Acá podemos ampliar un poco más el panorama y pensar, bueno, una situación en particular dentro del ejercicio de la profesión que constituiría una situación muy difícil en cuanto a dar una mala noticia. Y reflexionar, una vez que hayan podido contactar con la situación, ¿por qué sería la peor noticia para ti? ¿Por qué esa constituye la peor noticia que tú como médico o médica podrías darle a alguien? Imagínate esa escena mentalmente, y cómo lo harías. También con la mayor cantidad de detalles posibles, como hicimos el ejercicio anterior. Traten de imaginarse a ustedes, a la otra persona o a las otras personas, la situación, el lugar, el momento del día, el lugar físico donde estarían, cómo lo harían, qué palabras dirían, qué palabras utilizarían. Traten de imaginarse esa escena y también tomar contacto con ella y hacer un registro. Tómense unos minutos para eso y luego continuamos con la presentación. Bien, ¿qué es lo difícil entonces de dar una mala noticia en el ámbito de la medicina? Ahora que ya hicimos algunos ejercicios de autoobservación y autorreflexión que tienen que ver con pensar en nosotros, siendo quienes recibimos una mala noticia, y pensarnos desde un rol profesional, siendo quienes damos o quienes emitimos una mala noticia a otra persona. Hay muchos argumentos por los cuales tal vez sea difícil dar una mala noticia en el ámbito de la medicina, y vamos a ir viendo algunos, y vayan pensando cuánta relación esto pueda tener con esa situación en particular que ustedes pensaron, si tiene que ver, si se sienten identificados con alguno de estos aspectos que vamos a mencionar. A veces es difícil dar una mala noticia porque se consideran que son los mensajeros, los responsables, ¿no?, de haber sido quien colocó, ¿no?, ya sea la situación de enfermedad o la situación en particular que se comunicó, y a veces hay como una cierta fantasía, un cierto temor en el fondo de ser culpado, de ser atacado por eso, de cómo va a reaccionar el otro frente a esa situación. A veces es difícil porque no se sabe cómo es la mejor manera de hacerlo, y en esto sabemos que, como todas las habilidades comunicacionales vinculadas a las habilidades clínicas, es necesario y es importante, y está demostrado que se puede aprender, como decíamos hoy, a través de programas específicos de entrenamiento, pero también es una cuestión que tiene que ver con la experiencia y con el hacer, con la repetición del hacer. La técnica, así como la técnica de la entrevista, se va mejorando en la medida que la ejercitamos y que la hacemos. El comunicar malas noticias también es parte de ello, ¿verdad?
A veces puede haber como una inhibición por una experiencia personal de pérdida, ¿verdad? O una situación similar a la que se está comunicando en ese momento, una cuestión de identificación con el otro que tengo enfrente, ¿verdad? Algo que tal vez le estoy comunicando fue algo que es muy parecido a algo que yo viví, que me sucedió, que sucedió en mi entorno cercano, algo que me esté movilizando en ese momento personalmente. Puede haber también un temor a que la relación con ese paciente cambie, ¿verdad? A que el paciente de alguna forma no sea el mismo después conmigo una vez que yo le haya comunicado la mala noticia. Otra limitante puede ser el no conocer los recursos y limitaciones del paciente, y en este sentido, bueno, se corre con mayor ventaja, si se puede decir así, cuando hay una relación previa, cuando es un paciente que venimos trabajando con él y que lo conocemos desde hace bastante tiempo, que conocemos su entorno, su familia, vamos a conocer sus recursos internos, cuál es la mejor manera de decirle determinado tipo de información, cómo y cuánto dosificar esa información. Sin duda que eso nos pone en un mejor escenario que en otras situaciones donde al paciente por ahí, o al familiar hace 5 minutos que lo conocimos, por ejemplo, en la puerta de la emergencia. Entonces, esa situación a veces es un poco más difícil porque, bueno, no conocemos a esa persona que tenemos enfrente. El temor a las implicancias, ¿verdad?, que tenga para el paciente, a lo que sabemos que le va a cambiar, ¿no? La situación que le vamos a transmitir, la situación médica que le vamos a transmitir. El temor a la reacción emocional, a que se pueda enojar, que se pueda descompensar, que se pueda deprimir. A veces la fantasía subyacente que pueda haber detrás de esto es de que el paciente se descompense o se angustie tanto que se suicide, por ejemplo, que no quiera seguir viviendo. Y bueno, y esto es una idea que a veces ronda frecuentemente la cabeza de quien tiene que transmitir una mala noticia, sobre todo al principio, cuando todavía no se tiene como determinada experiencia en el terreno, o esto de que no conocemos lo suficiente a la persona como para saber a veces o anticipar qué tipo de reacciones puede llegar a tener. Es importante tomar conciencia con estos temores y con estas dificultades que muchas veces son propias o son internas del profesional de la salud y no tanto reales por parte del paciente. También puede haber incertidumbre en cuanto a lo que pueda suceder después, ¿no? No tener respuesta a algunas preguntas. Si me pregunta, por ejemplo, cuánto tiempo de vida me queda, ¿no?, ante la comunicación de una enfermedad que se encuentra en etapa de final de vida, por ejemplo, o algún otro tipo de pregunta que ponga al profesional, al médico, a la médica en una situación difícil de responder. A veces no hay respuestas para determinadas preguntas, a veces hay que tomarse algún tiempo para responder algunas preguntas, se necesita más información, no hay por qué tener todas las respuestas en el momento. Eso es algo importante que tienen que tener en cuenta. A veces se le puede transmitir esto al paciente o a la familia: bueno, eso no lo sé en este momento, lo voy a averiguar, en la próxima consulta voy a tenerlo más claro para que lo podamos seguir conversando. Lo que sí es importante no dejar preguntas sin responder, aunque sea esto, ¿no?, de decir lo voy a averiguar para una próxima consulta. A veces hay falta de claridad acerca del propio rol como proveedores en la atención de salud, y esto va de la mano de la pregunta, bueno, ¿quién es entonces el responsable de transmitir la mala noticia? Y en esto la respuesta de primera línea, de primer orden, es el médico tratante. El médico tratante es quien tiene que comunicar las malas noticias, es quien tiene la capacidad y la información suficiente y necesaria como para transmitirle al paciente lo que el paciente necesita saber. A veces hay algunas especialidades, ¿verdad?, dentro del ámbito de la medicina, o algunas situaciones dentro de la evaluación diagnóstica de un paciente que hace que sea otro especialista a quien le toque transmitir la mala noticia, ¿no? En el contexto, no sé, de un estudio, por ejemplo, de alguna interconsulta en particular, pero bueno, de ser posible en primer orden, digamos, en primera línea, tiene que ser el médico tratante. A veces cuando no se tiene claro si soy yo o no soy yo quien debo comunicarle esto al paciente, esto también hace que sea más difícil, porque bueno,
cómo se lo digo, si yo lo voy a ver en esta instancia solamente y después no lo voy a ver más, ¿no? Y va a seguir nuevamente con su médico, o lo voy a derivar a otra especialidad. A veces también está el temor a perturbar el rol de los pacientes o la estructura familiar, ¿no? Esto de que sabemos que la situación del paciente va a cambiar a partir de la comunicación y que también esa estructura familiar puede cambiar. Por ejemplo, cuando tenemos que comunicar a veces a un familiar el fallecimiento, ¿no? Un fallecimiento inesperado, a partir de una muerte violenta o de un accidente, y bueno, sabemos que eso es algo que va a alterar la estructura familiar de las personas con las que nos estamos comunicando. En el fondo, tal vez lo que siempre decimos que puede haber es este temor, que es el temor que podríamos decir el temor madre de todos los otros, que es el temor a quitarle la esperanza al paciente. Y tenemos que tener claro que se puede dar esperanza o seguridad junto con la comunicación de la mala noticia. En esto algunas disciplinas, algunas especialidades, como es la medicina paliativa, nos han vuelto como a recordar justamente que sí, que se puede transmitir una mala noticia, pero también dar seguridad al paciente, y dar seguridad a través de el acompañamiento y de buscar en ese otro, bueno, ¿dónde está puesta la esperanza para continuar más allá de esa situación adversa que tiene que enfrentar en este momento? Todos tenemos esta capacidad, absolutamente todos, y eso es algo que también el médico tendría que poder llegar bueno, a conocer de su paciente, ¿verdad? Vamos a pensar entonces ahora, o a pasar bueno, a cuestiones más prácticas de cómo sería la forma más adecuada, o cómo sugerimos que se podría iniciar la comunicación de temas difíciles, de malas noticias. El protocolo de Bailey-Bookman, que nos plantea 6 pasos de cómo comunicar una mala noticia, ustedes probablemente ya lo hayan visto de otros cursos anteriores, pero bueno, nos parece bastante práctico y pragmático, pero bueno, recordemos que no deja de ser una guía donde plantea una determinada pauta de cómo podría ser. Es una guía, pero después cada uno va a imprimir su estilo personal, ¿verdad? Y bueno, es importante preparar la entrevista, prepararse para esa situación, para lo que vamos a comunicar, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, qué vamos a priorizar, el lugar, tener privacidad, tener tiempo, estar dispuestos, disponibles para quedarnos a acompañar las preguntas que vendrán después, los momentos de angustia. Es importante no dar estas noticias apurado, en un pasillo, parado, ¿verdad? Con esa imagen que se queda del otro de que me tengo que ir, ¿no? De que estoy como sacándome algo de encima y rápidamente me voy de la situación. Identificar en esta preparación y prepararnos, bueno, también cómo me siento yo frente a, internamente, con comunicar esa noticia, ¿verdad? A veces en el fragor, digamos, del trabajo asistencial no hay mucho tiempo para esto, y no hay tiempo de prepararse, pero bueno, es un paso bien importante, el hacerse un tiempo y el estar disponible. Indagar qué sabe el otro, ¿verdad? Qué sabe el paciente o qué sabe el familiar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere saber? Entender qué quiere saber de lo que pasa. Tal vez estos 2 pasos, o este tercer paso, sea el más difícil, y sobre todo si no conocemos, como decíamos hoy, al individuo que tenemos enfrente, ¿no? Tal vez cuando es un paciente o una familia, un sistema familiar que ya hace tiempo que lo conocemos y que venimos trabajando, se haga un poco más sencillo esto de saber qué es lo que sabe el otro y hasta dónde quiere saber y cómo lo quiere saber. Si prefiere que lo comuniquemos a él o que se lo comuniquemos a la familia, también hay personas que prefieren eso, ¿no? Si hay alguien más que quiere incluir en esa comunicación, a veces el acompañante con quien vino, bueno, se le pregunta si quiere estar solo, o si prefiere que llamemos a alguien más para que esté en la consulta con él. 2 o 3 pares de orejas se escuchan bastante más completa, o un poco más
compleja la información que el propio paciente a veces cuando está solo y tiene que recibir todo el peso de la noticia él solo, ¿verdad? Comunicar en concreto la noticia y en esto ser, bueno, concreto, conciso, utilizar palabras adecuadas, a veces es necesario suavizar un poco la noticia, lo cual no quiere decir minimizar o mentir o dar falsas expectativas. ¿Ah? Es necesario que se sea concreto, que se diga lo que se quiere transmitir. Pensar en esto, volviendo al paso 1, ¿verdad? Cuando me preparé para la entrevista, bueno, acá en el paso 4 es justamente eso. ¿Cuál es el mensaje puntual, concreto que yo quiero que se lleve de este encuentro? O cuáles son las 2 o 3 ideas básicas con las que yo quiero que se vaya en este momento. A veces la comunicación se vuelve compleja en este paso en concreto, en la comunicación propiamente dicha, porque se empieza a dar un montón de información que tal vez no es necesaria. El paciente no necesita que le demos una clase, ¿verdad?, de medicina, y a veces en esta cuestión a veces un poco docente que se tiene, se empiezan a explicar cosas que no son necesarias, por lo menos no en ese momento, porque el paciente tampoco las va a poder escuchar. Y entonces es necesario a veces, o mejor dicho siempre, dar la información pura y exclusiva que se necesita. Estar atento a las reacciones emocionales, cognitivas, comportamentales. Después que se comunica la noticia, bueno, dar un tiempo, un espacio de silencio para ver cómo cayó, cómo resonó del otro lado, qué me dice el paciente, qué responde, si se angustia, acompañar esa angustia con un silencio. Si pregunta algo, bueno, estar atento a qué es específicamente lo que quiere saber o qué me quiere decir con eso que me está preguntando. A obtener el feedback, ¿verdad? A ver qué fue lo que entendió, qué fue lo que no quedó claro. Y por último, diseñar un plan terapéutico, ¿verdad? Ajustado a las necesidades de ese paciente en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a seguir acompañando? De eso se trata, diseñar y acordar un plan terapéutico. Esto es bien importante y tiene que ver con lo que hablábamos hoy, de brindarle esperanza al paciente. Siempre hay cosas para seguir haciendo, cuando se trata a veces sobre todo de diagnósticos de algunas enfermedades, de algunas patologías, siempre hay cosas para hacer y darle la seguridad de que lo vamos a acompañar, si así es el caso, ¿verdad? Que lo vamos a acompañar en ese recorrido. Como decía el doctor español, Gregorio Marañón, la mejor herramienta del médico es la silla, ¿verdad?, para escuchar al paciente, y en esto podríamos resumir, creo que los 6 extensos y complejos pasos del protocolo de Bookman, ¿verdad? Si tenemos como esta disposición emocional, cognitiva, afectiva, ¿verdad?, física también, de estar para el paciente o para la familia en ese momento, de escuchar activamente, vamos a tener más del 50% del camino del trabajo realizado. Algunas recomendaciones prácticas que tienen que ver con la aplicación de estos pasos, bueno, evitar el uso del lenguaje médico codificado, difícil, la terminología técnica, ¿verdad? Esto impide al paciente o a la familia comprender. Está muy bien que utilicemos este lenguaje y es necesario con nuestros colegas, ¿verdad?, porque es la terminología en la cual nos vamos a manejar y vamos a referirnos, pero con los pacientes recuerden siempre con la familia que hay que adecuar nuestro lenguaje técnico a un lenguaje comprensible, bajar a tierra, ¿verdad?, esos conocimientos o esa teoría o ese lenguaje técnico y hacerlo comprensible para el otro. Y no dar nada nunca por sentado. A veces podemos pensar que algunos conceptos pueden ser sencillos o coloquiales o comunes para todos y no es tan así. Hay términos que nos pueden parecer sencillos, sin embargo no son accesibles para otros. Brindar solo la información esencial o fraccionarla en distintas entrevistas. Sabemos también, y está demostrado, está documentado en muchos trabajos, que bueno, demasiada información va a ser difícil de recordar y puede generar confusión en la cabeza del paciente.
cuanto más impactante sea la noticia, o sea, recuerden los conceptos hoy al principio de la valoración subjetiva que yo hago de esa noticia que estoy recibiendo, y de los recursos de afrontamiento que tengo en ese momento para recibirla. Cuanto más choqueante sea esa noticia, cuanto más shock emocional produzca, más difícil va a ser de asimilar todo lo que venga después acompañado como explicación. Entonces, es necesario que también podamos valorar eso, ¿verdad? Para saber, bueno, cuánto y cómo debemos decirlo. A veces en esto de dar malas noticias, menos es más. Entonces, elegir adecuadamente, y si la información es mucha y es muy compleja, como dice un poco acá, fraccionarla de repente en más de una entrevista o irla dosificando, ¿no? En la entrevista de hoy o en el encuentro de hoy, bueno, ¿cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero, lo más importante, verdad? Repetir cuántas veces sea necesaria la información importante, eso que consideramos que el paciente sí o sí debe quedarle claro, porque como decíamos también, las reacciones emocionales disminuyen la capacidad de escucha y de comprensión. Es importante dejar hablar al paciente sin interrumpirlo, dar una pausa antes de hablar, ¿verdad? Si esto no se cumple, el paciente puede tener la sensación o puede creer que su relato no es importante para nosotros. En esto los timing, ¿verdad?, entre uno y otro individuo son bien complejos y son fundamentales a la hora de que se genere esa especie de sincronía comunicacional que tiene que haber en un intercambio adecuado. Cuanto más sincronía generemos con el otro en este escuchar y hablar y escuchar y hablar, mejor resultados va a dar esa comunicación. Y bueno, para ir finalizando, tener en cuenta que el trabajo de la medicina nos gusta siempre pensarlo como una actividad también artesanal, ¿verdad? Como los artesanos, donde cada pieza que realizan es única e irrepetible, ¿no? Como ese encuentro con el otro que vamos a tener en el ámbito de la medicina. Cada encuentro con ese otro que es único e irrepetible, así será, y todo se hace como un traje a medida. Y el trabajo del médico, de la médica, en este caso, es pensarlo también no solo desde esa labor curativa, sino que, bueno, como dice esta vieja frase, ¿no?, muy acuñada en el ámbito de la medicina, que se trata de curar pocas veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Esa es la tarea del médico. No subestimar ninguna de ellas. Vemos en este lienzo de Picasso del año 1897, que se llama Ciencia y Caridad, ese médico al pie de la cama, ¿no?, de la paciente, sosteniendo la mano, tomando un pulso, ¿no? A veces ese acompañar, ese estar desde el escuchar, desde el brindar una palabra o una mirada que sostenga al otro, es una tarea muy importante en esto de aliviar o de consolar también. Para finalizar vamos a dejarlos con un ejercicio también, un ejercicio práctico que promueve o que busca promover también desde la autoobservación y la autorreflexión, que les ha generado esto de acercarnos a la comunicación de malas noticias. En principio las vamos a invitar a revisar las respuestas del ejercicio 2, de qué es lo difícil de comunicar malas noticias en el ámbito de la medicina, y pensar si cambiarían algo luego de escuchadas estas recomendaciones y estas sugerencias y algunos de estos conceptos que vimos en la comunicación de malas noticias. Y también observar los siguientes videos a continuación y reflexionar un poco a partir de lo planteado, qué les genera cada una de las situaciones que van a observar. Son fragmentos de películas para que piensen qué conceptos de los que vimos les recuerdan, y si hay algo de estas situaciones que ustedes observan en estos videos cambiarían a partir de lo que hemos intercambiado en estos minutos. Esperamos que, bueno, la presentación haya sido del agrado de ustedes, que les haya resultado útil en algunos aspectos, y es un simple
paso inicial o puntapié para empezar a pensar y a practicar y a ejercitarse en la comunicación de malas noticias. Muchas gracias.